2 minutos faltan para las 10 de la mañana. Sí, señores. Y ya estamos aquí en piso con el señor Sergio Visiglia, que nos va a hablar de... Buen día. Bueno, como creo que es de la primera vez que en la semana anterior contábamos ya de qué íbamos a hablar, ¿no? Nunca, no sé si habíamos spoileado alguna vez como hicimos, que fue a partir de todo ese engranaje extraño que fuimos de un lado para el otro hasta llegar a Jeanette Campbell, nadadora argentina. Así que ella va a ser la protagonista hoy de la columna de deportes. Vamos a hablar un poquito para contar su historia. Bien. Y arrancamos también contando, obviamente, alguna vez creo que lo nombramos acá, cómo fue el inicio de los Juegos Olímpicos y cómo su creador, que era Pierre de Coubertin, era un reacio a la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos, ¿no? Un copado total. Divino. Lo mejor era su explicación, que decía que eran antiestéticas para hacer deportes, ¿no? Así que un capo total. Es una ¿no? racista y es una clasista. Tranquilo, sí, tranquilo el amigo Coubertin, que se murió en 1937, todavía aferrándose a que no se tenía que pasar. De todas formas, el mundo se le iba encima y ya desde 1900, aunque sea en 1900 de una forma medio... ¿Cómo decirlo? No estaba tan fuera de tono con la época. No estaba fuera de tono con la época. Sin embargo, en 1900, ya en los Juegos Olímpicos de París, si bien no era tan, ¿cómo decirlo?, legal, porque no le daban medallas como a los hombres, las mujeres empezaron a participar. Y acá hablamos de Charlotte Cooper en su momento. Creo que hay una foto para ahí para ilustrar, que fue como la primera mujer que ganó una medalla olímpica, la tenista. Qué buen outfit, buen outfit. Qué outfit de mormona, jugando al tenis, pobrecita. Muy incómodo. No, totalmente incómodo, totalmente incómodo, pero era ya algo, ya que juegue ya era algo, entonces claro, ya fue. Pero bueno, a partir de ahí ya de a poco empezaron a crecer la cantidad de mujeres, hasta en Ámsterdam 1928, donde ya había un número significante, ya había 300 deportistas, si bien significaban solamente el 10% del total, ya era un numerazo en comparación de un tipo que no quería que ni siquiera que participen, ¿no? Claro. Argentina no llevó mujeres de todas formas en esos primeros Juegos Olímpicos hasta recién el año 1936, como hablábamos la semana pasada, que fueron los Juegos tan... polémicos porque fue la propaganda nazi, ¿no? A partir de Hitler. Y en esos Juegos Olímpicos es donde participará Jeanette Campbell, ¿no? La única mujer que fue a participar entre 50 hombres de la delegación argentina, ¿no? Oh, Dios, qué terrible tarea, la qué verdad. Tremenda tarea. Estas mujeres, las primeras en ocupar estos lugares. Sí, son historias así. Bueno, vamos a hablar un poquito de su historia también. Es hija de padre escocés y de madre argentina. Jeanette nació en San Juan de Luz, en Francia, cuando estaban sus padres de viaje, el 8 de marzo de 1916, debido a que sus padres no pudieron regresar a Argentina por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Así que nació en ese lugar y estuvo un par de años, pudieron volver en 1918, y como dato de color, era nieta de María Elizabeth Gorman. ¿Quién era María Elizabeth Gorman? Una de las primeras maestras estadounidenses que habían venido al país en esa movida que hizo Sarmiento. Exactamente. ¿Te emocionaste? No, amiga, no. Respirá. Me atraganté, nervio. Tremendo. Viva mi país, loco. Ay, Dios mío. Aunque estuve hurgando un poco y crónicas de la época dicen que no le pagaron nunca a Gorman por haberse aliado con Juana Manso en su momento, ¿no? La explicación que le dieron, y está textual, porque ella lo contaba y fue pasando en los diarios también de la época, porque era... Esa gringa son los ojos de Juana Manso, esa mujer que para oprobio del país está en el Consejo de Instrucción Pública. Claro, tradición total. Encima que te la trajiste de Estados Unidos, se alía con Juana se hace Manso. Zurdita, gringa zurda. Todo mal hizo. Bueno, volviendo a Jeanette, como si no fuera poco tener que cruzar medio planeta, obviamente, para venir para acá. Los padres vinieron en el barco que trajo la gripe española al territorio argentino, ¿no? Esta mina, por la favor. La famosa gripe española, que en realidad obviamente no era de España, sino que era española porque la descubrieron, ¿no? En España. Jeanette y su familia resultaron ilesos, pero 40 personas que estaban allí murieron a partir de esa enfermedad, ¿no? Terrible. Así que bueno, su historia comienza deportiva con la práctica de natación a los 6 años en el Belgrano Athletic Club, pero después pasa a jugar también en Ferrocarril Oeste, ¿no? Ahí también jugaba al hockey.
Hay un videito de fotos, si tenés ese busque, para que van pasando un par de fotos para mostrar también sus momentos del principio. Decíamos que también jugaba al hockey en ferro, ahí vemos el escudito. Pero como su hermana, que se llamaba Dorothy, también hacía natación y de hecho era campeona argentina de 100 metros libres, medio que se empezó a influenciar por la hermana y se dedicó definitivamente a la natación. En el año 1928 empezó a agarrar triunfos en categoría menores, también participando con la hermana. Viste que en natación también hay postas que Sí. y bueno, ahí jugaban también con la hermana y le ganaban en ese momento a las estrellas de acá, que era el SIC, ¿no? El San Isidro Club. 4 años más tarde empezaron con éxitos a nivel mayores, empezó a batir récords, primero el récord argentino, después el sudamericano. En el 35, en Sudamericano en Río de Janeiro, que aparecía ahí en las fotos del video. Al Cristo Redentor. Exactamente, volvió a batir el récord de los 100 metros y de los 400 también. Ahí ganaron también la posta y adoptó la nacionalidad argentina porque ella había nacido, como decíamos, en Francia. Recién en ese año adoptó la nacionalidad argentina porque había conseguido las marcas para poder ir a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y quería participar por Argentina porque ella vino a los 2 años y ya era... ¿Y sus récords anteriores se le computaban a Francia? Era por persona, okay. Exactamente. Bueno, allí fue entonces, como dijimos, el 9 de junio de 1936 en el Cap Arcona, el barco, siendo la primera mujer que representaría al país en los Juegos Olímpicos, como decíamos, entre medio de 50 varones. De hecho, hay una foto de la delegación para ver, ahí una talla hizo. ¡Ay, Dios! Qué sombrero, amiga, igual, ¿eh? No, un Lucaso. Tremendo Lucaso. La esperaba, como decíamos, una de las reuniones olímpicas más cuestionadas de la historia, por supuesto. Por toda la propaganda que hacían los nazis en ese momento, que estaba incipiente, ¿no? En el 36 era como el principio, era la efusividad de Hitler y que recién arrancaba con todo la parte de empezar a colonizar, ¿no? Los demás países. Sí. En una entrevista en Página 12 en el año 89 contaba más acerca de la vida deportiva de este momento y contaba que también empezaba a trabajar con un entrenador que era Roberto Pepper, que luego sería su marido. Nos contaba la historia de él, que participó en las Olimpiadas de Los Ángeles en el 32 también Pepper, y que también había clasificado para Berlín, pero no pudo ir porque no tenía plata. Básicamente no pudo tener el acceso para ir a Berlín. También contaba que entrenaba, trabajaba de secretaria, cuando tenía 19 años trabajaba 8 horas de secretaria, terminaba ahí y se iba a entrenar 1 hora o 2 horas por día. Así que contó ahí un poquito ahí está con el marido, están los dos juntos cuando todavía no eran, porque se iban a casar después, y lo vamos a contar también. Llega a Alemania, hay una foto de ella que como de una revista como posando, ¿no? También para que veamos, ¿no? cómo va llegando la época. El 8 de agosto comenzó la competencia para, ahí está, Janet Campbell. Se consolidaba así definitivamente como la primera deportista argentina en participar de los Juegos Olímpicos y de entrada empezó a batir récords. Ganó la serie eliminatoria batiendo el récord sudamericano e igualando el récord olímpico con 1 minuto 06,8. Al otro día la historia se repitió, ganó las semifinales y volvió a romper la marca sudamericana y también la marca olímpica. Se bajó a sí misma, digamos, en 1,06. Y le ganaba a la holandesa Willy den Ouden, que también había batido, pero un récord mundial. O sea, era una carrera, era un momento de récords, ¿no? Llega la carrera final, que mientras la vamos a contar, la vamos a ver también. Bueno. Si les parece, vamos a verla también, que tenemos para ver toda la carrera entera. Obviamente es un minuto, así que claro, no se preocupen. Ahora cuando arranca les digo cuál es Janet. Es la segunda de arriba. Janet Campbell, desde arriba. Ahora vamos a ver. Ahí está. La carrera comenzó con dificultades para ella, pero de entrada, al toque se pone primera en la carrera. Ahí vemos que está ahí peleando todavía, porque está dificultosa, cabeza a cabeza con la de la otra está un poquito más adelante. La de la igual. Punta total. Y también una que está acá abajo, ¿no? Le contamos a la gente, estamos viendo por supuesto la carrera, que es 100 metros, es como todo muy parejo. Está muy ahí igual. Miren este dato de color, no sé si lo ven, que ahora no hacen el famoso... No hacen el firulete. El firulete, el roll, no sé cómo es el nombre. Porque en ese momento todavía no se hacía. Ahí vuelve la carrera. Nadie lo había hecho por primera vez, digamos. Exactamente. Ella acá en un momento empieza a tomar el primer puesto. La pasa, ven que ahí la está, pasa a la que está ahora arriba. Está arriba. Ahí está. Y la que estaba acá abajo, que venía re bien, mira, se quedó total abajo. Mal. Pero miren la que está al lado de ella, pero en la izquierda cómo empieza. Se quedó muy atrás. Cómo empieza a agarrar posiciones. Pa. Ay, le ganó.
y ganó. Por la que en la que nadie creía. No había sido mencionada en este relato. No le y habíamos se llevó el observado premio y mayor. ganó. La holandesa se quedó con el premio mayor. Pero Salió segunda igual, ¿no? Janet Campbell, medalla de plata. No. Zarpada, medalla de plata. Y convirtiéndose así en la primera. Le voy a contar un poco de esta foto. Sí, pero ella. Es la que está a la izquierda, Janet Campbell. No. La que está a la izquierda, que de hecho tiene como el uniforme argentino, que es como ese pañuelito medio de gaucho, ¿no? Sí. Hendrika Masterbroek fue la holandesa maldita que le ganó, que remontó desde atrás. Campbell quedó segunda y por supuesto entonces, por ende, se convirtió en la primera mujer argentina en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. Bien. Tercera, claramente fue una alemana, ¿no? Y lo estamos viendo. A quienes nos están mirando, está haciendo con la manito el gesto nazi. Como hacían by the way. Todos los deportistas en de Alemania en esa. Qué fuerte, en ese Juego Olímpico, ¿no? Qué fuerte. Porque vos podías ser alemán y no estar tan de acuerdo con el régimen y lo tenías que hacer igual. 100%. Era una obligación. De todas formas, las crónicas de la época cuentan que la mayoría lo hacía por convicción. Claro. ¿No? Deportistas de élite eran nazis. Esta cuestión también, más que ser nazi, es ese liderazgo carismático que tenía Hitler y era que convencía a todo el mundo, ¿no? También. Sobre todo en estos principios donde todavía no se sabía tanto todo lo que ya se estaba gestando y haciendo, ¿no? Y aparte toda la propaganda que deben haber tenido justo en estos Juegos Olímpicos de decirle, miren lo que está haciendo el régimen, miren qué bueno, miren qué copado. A ver, Alemania venía en una crisis completa y total de la República, de su moneda, terrible. Sí. Y es verdad, en el 36 todavía no estaba pasando nada. Recién estaban etiquetándolos, moviendo los barrios. De hecho, era como, en realidad, lo que primero que hizo, que es la parte económica, ¿no? El cambio económico que estaba haciendo y obviamente más estaban a su favor entonces, ¿no? Por lo menos los compatriotas. Otro datito de color, Janet Campbell, además de esto, fue elegida Miss Olympic Berlín 36. ¿Qué significa? En ese momento, esas cosas que pasaban, claro. Las vamos a dejar condecorada como pero las vamos a cosificar. Exactamente, y fue condecorada como la mujer más linda de las deportistas de los Juegos Olímpicos. Al pedo la medalla de natación. El dato más loco es que Janet contó en algunas entrevistas que a ella le pareció igual un premio que el otro, ¿no? O sea, para también entender la época, por supuesto. Sí, claro, ¿no? obvio. Eso también. Posémonos en 1936. Por supuesto, gané la medalla y encima soy la más linda de todas. O sea, podrán. Exactamente. Bueno, ahí en esas. No se encontraron, no hay tantas entrevistas a Janet Campbell. De hecho, no hay casi un registro audiovisual de ella hablando. Mira. Y escrito, pudimos encontrar una nota de página. Obviamente, en la época sí, acá se ve como la nota cuando vuelve, que dice la segunda novela del mundo, está buenísima. Pero a ella misma, recién en 1989, hay una nota que se puede ver, que se puede buscar y encontrar en las redes de Página 12, donde habla mucho también de la historia. Y ahí dice que cuenta que fueron los 21 días más aburridos de su vida, estos. Porque como era la única chica, la hacían comer con los directivos y no con los compañeros, no con los colegas, con los deportistas, entonces se cagaba en vole, decía, ¿no? Básicamente. Y también como para que no la acosen, para que no haya una cuestión ahí. No había explicaciones. Sí, no mezclemos. También habló de Hitler en algunas entrevistas. Y acá es algo. Está bien, ella está hablando de los juegos en sí. Como también contó Jesse Owens cuando hablábamos acá, ¿no? De que quedó el mito de que le ganó el atleta negro que le gana a Hitler y todas esas cuestiones. Y él mismo decía, me discriminaba más en mi país que en Alemania, ¿no? Por un lado, porque Alemania estaba justamente haciendo propaganda para hacerlo menos, para mostrar que eran derechos humanos. Y por otro lado, por la segregación que había extrema en Estados Unidos. En este caso, ella se suma un poco a la oleada esa y desmitificar otra vez. O sea, no vamos a negar que es el personaje más nefasto de la historia, sin duda Hitler, pero contando que todo el mito que se armó alrededor de esa situación no fue tan así en ese momento. Como que todos los detallitos eran porque no quiso darle la medalla al atleta negro y esas cosas, y en realidad ella contaba que en realidad no tenía que hacerlo. O sea, no era función de él de entregar medallas, ¿no? Claro. Básicamente eso. Y contaba también que parecían... adorar. Ella dice, en esa época estaba en la cima y los alemanes parecían adorarlo. Cuando se acercaba al estadio a la Villa Olímpica, todo el mundo corría, aplaudía y gritaba. Y nosotros nos copiábamos, porque no sabíamos qué mierda pasaba y íbamos a hacer lo mismo. Claro. Dice, yo no entendía nada en ese entonces, tenía 20 años.
y claramente la comunicación no era igual a la de ahora, ¿no? No le pidamos peras al olmo, chicos. Recordó también que una vez vino el comandante en jefe de la Luftwaffe, ¿no? De las fuerzas aéreas. De la Fuerza Aérea, Hermann Göring, vino a la Villa Olímpica, me saludó, y dice que era completo, bastante corpulento, bastante gordo, se acercó a la pileta donde estaba entrenando y me dijo... en inglés, ¿no? ¿Usted de dónde viene, my little girl? ¿No? My little girl, ella lo traduce como mi hijita. ¿no? Mi hijita. Dice que le pareció muy simpático, muy dado, pero bueno, claro, ella viene un animal, le habla. Claro. Como que le pareció simpático y emocionante que venga un dirigente a saludarla, claro. Obviamente después todas las cuestiones que uno se va enterando, ella misma lo cuenta también, ¿no? Bueno, volvió de los Juegos Olímpicos, centrada obviamente en un solo objetivo, que es la revancha olímpica, ¿no? Y salir campeona y ganar la medalla de oro en los siguientes Juegos Olímpicos que se iban a jugar en Tokio en el año 1940. 4 años después se debía llevar a cabo la 12ª edición de los Juegos Olímpicos, pero Guerra Mundial, ¿no? Claro. Por supuesto. Y se suspendieron los Juegos Olímpicos hasta el 48. También se suspendió el Mundial del 42, aunque es mentira porque acá se jugó y lo contamos, ¿no? Por supuesto, esto ¿se acuerdan, no? Sí, señor. Obviamente esto no le permitió volver a participar a los Juegos Olímpicos porque 12 años después ya no tenía edad. Y a su vez, a partir de esto, si bien ella siguió jugando, corriendo, y de hecho en total ganó 12 torneos sudamericanos, 13 torneos argentinos, además de la medalla de plata, y consiguió 12 plusmarcas, o sea, consiguió batir 12 récords diferentes a lo largo de su carrera. Ya en los 40 se casó con Roberto Pepper, ambos dejaron la práctica deportiva y empezaron a hacer vida de familia, digamos. Claro. Tuvieron 3 hijos, Inés, Susana y Roberto. Susana Pepper tomaría su legado, de hecho hay una foto ahí dando vueltas, y se convertiría en una de las nadadoras más importantes de la década del 60. Vamos, todavía. En lo que es Argentina, y participó de hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se hicieron por fin en el año 1964. Allí se dio una situación muy especial, ya que Jeanette tuvo un reconocimiento y fue abanderada de la delegación argentina, por más que no participaba, vemos la foto. Ahí está, mirá. La ceremonia de apertura, ¿no? Llevando la foto, por más que ella ya no era deportista activa. Y desfiló junto a su hija, que estaba atrás, ¿no? Por supuesto. Así que, bueno, se dio esa situación tan particular. Cuando regresó, empezaron los premios. De hecho, le dieron 300 premios a lo largo de su carrera. ¡Wow! Entre ellos el premio Conex, el premio también del Congreso de la Nación, que se llamaba Premio Delfo Cabrera, que en ese momento era el premio más importante de los deportistas. Delfo Cabrera es un maratonista que ganó medalla de oro también en los Juegos Olímpicos. E ingresó al Salón de la Fama Internacional de la Natación en el año 1991. Fue además, por supuesto, de la primera mujer medallista, la única de las 3 mujeres que ganaron una medalla en el siglo pasado argentinas, ¿no? Junto a Noemí Simoneto, atleta en el año 1948, y Gaby Sabatini, ¿no? Que ganó medalla de plata en el 88, y que hablaremos de las dos en algún momento también, por supuesto, acá. Que siguen saltando titulares de Sabatini. Yo ahora no los leo, pero el otro día también no sé qué cosa de Gaby Sabatini. Dije, ¿cómo sigue esta en el radar, Está siempre presente, Gaby. Siempre está ahí. Además está siempre, primero que se prende en varias, pero también está muy atenta a lo que va pasando. Entonces se suma a ciertas luchas. Sí, creo que anunció que va a jugar el Roland Garros de seniors. Claro, de seniors. Y dato de color, estoy usando un perfume de la línea Gaby Sabatini. Y debo decir, delicioso. ¿Olés a Gaby Sabatini? Huelo a Gaby Sabatini, así es. Bueno, finalmente Jeanette, para terminar de contar su historia, por supuesto, falleció el 15 de enero de 2003, a los 86 años, en su casa del barrio de Belgrano, en la capital federal. Así que mira, se quedó acá, sí. Se quedó acá nomás. Eso es otro dato, que ella, como tenía todas esas cuestiones de viaje y todo, ella desde que volvió se quedó en Argentina y se quedó a vivir en Buenos Aires. Así que acá contamos un poco la historia de Jeanette Campbell, la primera deportista argentina que participó en un Juego Olímpico y también la primera medallista olímpica argentina.